Buenas tardes amigos, bienvenidos a otro programa de debate odontológico. Hay muchas enfermedades sistémicas que se manifiestan en la cavidad bucal y hay algunas que nosotros podemos diagnosticar a través del periodonto. Y para eso hemos invitado a un especialista, al doctor Miguel Delgado Bravo, ¿no? Periodoncista y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ha venido a ilustrarnos. Bienvenido, doctor Miguel Delgado. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá y tocar un tema tan interesante como la relación enfermedad periodontal y enfermedades sistémicas. Doctor Delgado, por ejemplo, una de las enfermedades más importantes que nosotros vemos comúnmente, ya sea en hospital o en consulta particular, es la diabetes. ¿Cómo podemos diagnosticar la diabetes según su punto de vista? Bien, la diabetes es una enfermedad bastante frecuente en el consultorio. Bien, para empezar podemos clasificar la diabetes y podemos mostrar la diapositiva que tenemos. Podemos observar que la diabetes tiene dos principalmente tipos. La diabetes tipo 1, que es la que es insulino dependiente, que borda entre el 5 al 10% de los pacientes, y lo que llega generalmente al consultorio, que está entre el 90 y el 95%, que es la diabetes tipo 2. Bien, entonces este tipo de diabetes tipo 2, que es la más frecuente en consultorio, tiene características clínicas que la podemos detectar en la consulta: seca de boca, quelitis angular, hongos presentes en boca. Bien, y en relación a enfermedad periodontal, la presencia de abscesos múltiples, abscesos periodontales múltiples. Entonces, cuando un paciente que llega a la consulta y tenemos dudas de que sea diabético o no, y vemos más de 2 abscesos periodontales, tal vez sea un paciente que sin saberlo sea diabético. Ya nosotros podemos ya pensar que puede ser un paciente diabético ya. Exactamente, podemos Ya. intuir. Bien, y luego verificar mediante los exámenes de laboratorio pues, que este paciente sea diabético o no. Y el examen de laboratorio nosotros pedimos que es glucosa. ¿Qué otro examen podríamos pedir? Pues para el descarte de un paciente diabético, si tenemos duda que sea diabético, pues básicamente la glucosa basal. La glucosa basal. Exactamente, ¿no? Sin embargo, si sabemos que es un paciente que ya es diabético y viene a la consulta diciéndonos: doctor, yo soy diabético diagnosticado, bien, y tenemos dudas si este paciente se controla adecuadamente o no, entonces ya mandamos un examen de laboratorio un poco más específico, como es la hemoglobina glicosilada. Claro, y hay un examen rápido de glucosa que de repente uno puede mandar al paciente, un glucotest, glucotec. Básicamente podría ser para descartar si el paciente es diabético o no. Claro, claro. Sí. Y doctor, tenemos algunos diapositivas que podemos ver para... Claro, en relación, por ejemplo, esto es un poco lo que vendría a ser el diagnóstico, porque a veces se confunde entre lo que sería un examen de glucosa basal y uno que es de hemoglobina glicosilada. Ajá. Bien, como habíamos comentado, la glucosa basal es para descartar o salir de dudas si es un paciente diabético o no, mientras que la hemoglobina glicosilada es cuando el paciente ya es diabético y queremos estar seguros si es que se controla adecuadamente o no. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes diabéticos? Muchas veces nos tratan de engañar o engañarse sobre todo ellos mismos. Eso. ¿No? Que no, si me cuido con mi dieta, me tomo mi pastilla, y tal vez no lo hacen. Entonces la hemoglobina glicosilada nos da un recuento de cómo es su comportamiento 3 meses atrás y de repente ver si es que el paciente se controla adecuadamente o no. Doctor, ¿qué haríamos si, supongamos, trabajamos en un hospital y un paciente no controlado, pero quieren que les traigan la muela? Bien, vamos a ver. Ahí tenemos dos casos, ¿no? Dos situaciones, porque el paciente diabético no controlado es recomendable no tocarlo. Exacto. Bien, porque hay un proceso infeccioso, bacteremia, que podría comprometer el salud u otros órganos. Sin embargo, tenemos pues casos como el que me comentas, tal vez, que es un paciente que viene de emergencia, que requiere por un dolor severo, o tal vez tiene un absceso que no le deja masticar, se mueve el diente. Entonces se puede atender la emergencia, bien, o la urgencia, pero con una profilaxis antibiótica. Hay que administrar antibiótico, puede ser clindamicina, 1 hora antes del tratamiento y luego seguirlos por unos 5 días después. Bien, pero en el caso de enfermedad periodontal, por ejemplo, que tenga periodontitis crónica, es mejor no tocarlo, bien, hasta que sea controlada la diabetes. Sí, porque hay pacientes que, bueno, saben que no toman su medicación, pero aún así quieren que le saquen y te mienten. Te dicen que no, si yo tomo mi pastilla, y al final de repente uno le hace un glucotex así rápido y está volando. Exactamente. Está volando. Sí, exactamente. Si está volando y hay de todas maneras necesidad de sacarle el diente, hay que hacer una profilaxis antibiótica previa, 1 hora antes y luego unos cuantos días después. Pero si es algo crónico como enfermedad periodontal,
es mejor mandarlo al endocrinólogo para que controle su situación sistémica y luego recién darle tratamiento periodontal. Y en cuanto al tratamiento, doctor, periodontal de un diabético, ¿qué alternativas tenemos? Pues si el diabético es controlado, es Ujú. considerado un paciente sano realmente, Claro. y el tratamiento periodontal es como un paciente que no tuviera diabetes, ¿no? Una fase inicial, luego una fase quirúrgica si es que se requiere, y luego llegar a la fase de mantenimiento, que tal vez es lo más difícil que el paciente llegue a controlar o a ser cumplido. Muy bien, doctor. Bueno, hay otras manifestaciones bucales, tal vez no es una enfermedad, pero es un estado, ¿no? Por ejemplo, el embarazo, Ujú. pero tiene sus manifestaciones bucales. Sí, tiene sus manifestaciones bucales porque el embarazo y todos los cambios hormonales que transcurren en estos 40 semanas que la mujer está en proceso de crear a su hijo, genera una hipersensibilidad, una hiperreacción de la manifestación de la enfermedad periodontal. Las encías pueden comenzar a sangrar, se inflama más fácilmente, el paciente siente que oye, antes no me sangraba y ahora me sangra, y tal vez llegan a la consulta Claro. esa Y consulta. lo que se preguntan muchas gestantes, doctor, ¿por qué me está sangrando ahora el sencillas? ¿Cuál es la explicación, digamos, más histológica, más de repente para poder explicar al paciente o al colega en todo caso, ¿no? Lo más sencillo de explicar sería que hay una hiperreacción, una hipersensibilidad. Los cambios hormonales hacen que la encía sea más susceptible a inflamarse Ujú. con muy poca cantidad de placa bacteriana. Claro. Bien, con muy poca cantidad de placa bacteriana, la encía comienza a inflamarse por unos cambios hormonales que sufre su cuerpo. Una vez que pasa el embarazo, las hormonas vuelven a su estado normal y el sangrado cesa. ¿Bien? Claro. Pero si tenemos una persona, una mujer que tiene enfermedad periodontal crónica, pues eso ya es diferente, ¿no? Porque probablemente necesite hacer tratamiento completo de fase inicial, que es raspado y alisado radicular. La fase quirúrgica se tendrá que posponer para después de que da luz, y siempre tratando de llegar a la fase de mantenimiento. Claro, porque ellos de repente tenían el mismo hábito de higiene, de repente, pero antes no les sangraba tanto como cuando estaba embarazada, ¿no? Exactamente. Y Ajá. ellos, pues, ante el sangrado abundante, ellos, pues, vienen las preguntas, ¿no? Así es. Y tratamientos, digamos, ¿qué tratamientos, digamos, podemos brindar a la gestante? A la gestante básicamente es preventivo. Preventivo. Si es una paciente que tiene un hábito de higiene bueno o más o menos regular, que generalmente no presente manifestación, es tan solo controlarlo, hacer una limpieza supragingival, bien, pulir las superficies dentales y luego controlar periódicamente, bien, hasta que dé a luz. Si es un paciente que tiene enfermedad periodontal, esto se puede manifestar de otra forma. El cuadro clínico, la presencia de granulomas piógenos, Granulomas piógenos, bien, que claro. generalmente salen entre el segundo y tercer cuatrimestre de embarazo. Cuando la paciente ya tiene un granuloma piógeno relacionado a embarazo, entonces igual habrá que hacerle la fase inicial para controlar la placa bacteriana, disminuir la carga de microorganismos, bien, y después de que da de luz ese granuloma piógeno tal vez desaparezca en el mejor de los casos, o si no disminuye de tamaño, haciendo que sea más fácil luego removerlo para poder mandarlo de todas maneras a un examen anatomopatológico, ¿no? O sea, lo mejor es esperar, lo mejor que pase ese estado Sí, de embarazo. para cualquier intervención quirúrgica siempre es mejor esperar. Doctor, ¿tiene alguna imagen, algo así que podemos, Sí, claro. nos puede ilustrar? A ver, este es Es diabetes. importantísimo, ¿no? Ujú. Explicar eso a los colegas, ¿no? El embarazo, ¿no? Embarazo, por ejemplo, acá tenemos un caso Ajá, clínico. ok. Esta es una señora que acudió a la consulta porque le apareció esa lesión en los incisivos centrales, una inflamación que le generaba sangrado el cepillado. Bien, en principio se podría pensar que es producto de una mala higiene, bien, pero si le tomamos el índice de placa con un radiador de placa, podemos observar que su higiene es bastante bueno. No hay mucha cantidad de placa bacteriana que podría generar un cuadro clínico como el presenta. Entonces, esta es una mujer que estaba entre el segundo cuatrimestre de embarazo, bien, y el tratamiento es como el que comentábamos, eliminar la mayor cantidad de placa bacteriana posible, que esta paciente ya la hacía Claro. bastante bien en casa, tan solo había que controlar después de que da luz. Bien, sin embargo, hay casos diferentes un poco más aparatosos como los que ven en pantalla, ¿no? Que son granulomas piógenos. A diferencia del caso anterior, acá sí se puede ver que hay presencia de placa bacteriana. ¿Bien? Entonces, acá también no lo podemos tocar hasta que
de a luz. Bien, y luego, como les comentaba, tal vez disminuya el volumen del granuloma piógeno y luego ya recién hacemos la excisión de esta pequeña lesión. Claro, lo que siempre nos preguntamos los colegas, ¿no? Bueno, que ya tenemos conocimiento sobre los nacimientos prematuros o bajo peso al nacer, ¿no? La relación con el embarazo. De repente, ¿cuál sería la explicación más detallada o más científica al respecto? La explicación científica, porque está totalmente comprobado que hay una relación entre enfermedad periodontal, parto prematuro y bajo peso al nacer, es que cualquier infección, ¿no? Infección está como puede ser una infección urinaria, como una infección de las encías, como una enfermedad periodontal, cualquier infección, y en este caso la enfermedad periodontal, va a generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria pues crea ciertas situaciones como las que ven en pantalla, ¿no? Áreas o focos de hemorragia, pobre perfusión fetal, restricción en el crecimiento fetal, inclusive dolor. Y todo esto se puede producir en la placenta, en el útero, en la membrana amniótica. ¿Sí? Y eso lo que genera pues es una hiperactividad del músculo liso, aumenta las contracciones, dilata el cervix y dispara la labor de parto. Bien, entonces se llama o se hace referencia a parto prematuro cuando es antes de las 37 semanas. Entonces esto por consecuente también genera pues un bajo peso al nacer. Entonces sí existe la relación. Entonces es bueno explicarle esto cuando hagamos charlas en las gestantes, que si no tienen los cuidados debidos, no acuden al dentista, no se hace un buen diagnóstico con ellas, y no se hace el tratamiento preventivo que debe hacerse, pues puede suceder todo esto, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con el doctor Miguel Delgado, aquí en Debate. Volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Miguel Delgado Bravo, especialista en periodoncia. Doctor Delgado, la obesidad, muchos no lo podemos relacionar con algún tipo de patología periodontal. ¿Cómo podemos? Es algo novedoso, Realmente es algo novedoso. En los últimos años se ha estado buscando una relación o una asociación entre obesidad y enfermedad periodontal. Bien, realmente, inclusive hace pocos años, la obesidad se consideraba una condición. Actualmente se considera una enfermedad. Bien, es más, ya hay otros países donde están tomando cartas en el asunto, tratando de disminuir la obesidad de la población. Si nos ponemos a ver, acá hay un cuadrito que más o menos nos trata de explicar en Estados Unidos, ¿no? Donde hay la mayor cantidad de obesos, casi el 36% de la población de adultos son obesos. Ahí consumen bastante comida chatarra, ¿no? De repente por eso, y más preocupantes en el tema de los niños, 17.7% de los niños en Estados Unidos se consideran obesos. Si lo comparamos con otros países de Europa, por ejemplo Inglaterra tiene 21.1%, que siempre va a ser menor que Estados Unidos, y en nuestra realidad pues también nos gusta comer. Entonces tenemos, por más que no comamos chatarra, pero nos gusta comer, tenemos un gran porcentaje de obesos que podrían tener una susceptibilidad a desarrollar enfermedad periodontal por tener esa condición. ¿Y qué características podríamos nosotros encontrar en el periodonto de un obeso? Características aún marcadas en relación a obesidad y enfermedad periodontal no está determinado totalmente. Sin embargo, se habla que hay una respuesta inmune que es diferente de una persona obesa versus la que no es obesa, haciendo que si la respuesta del sistema de defensa de nuestro organismo no es el adecuado, vamos a tener mayor predisposición a desarrollar la enfermedad periodontal. Y esto está explicado básicamente por la presencia de los adipocitos, ¿no? Los adipocitos ya comienzan a generar y liberar sustancias proinflamatorias o citoquinas que son las mismas que las que encontramos en enfermedad periodontal. Entonces, como todo ocurre a través de los vasos sanguíneos por un proceso de bacteremia, entonces la enfermedad periodontal y todas las citoquinas que corren por el torrente sanguíneo pues afecta al sistema completo de nuestro organismo. Interesante, doctor. Y también hay una enfermedad que está relacionada de cierta forma, por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son muy conocidas realmente, son hasta de cierta manera medianamente frecuentes en los consultorios, ¿no? Presión arterial es uno de lo más frecuente. Hay pacientes que toman pues sus bloqueadores de calcio o toman aspirina, bien, pero inclusive
Ya actualmente los estudios van en relación a lo que sería la aterosclerosis y la relación que hay con enfermedad periodontal. Hay otros autores que definen que la aterosclerosis inclusive es un síndrome porque engloba un grupo de enfermedades, ¿bien? Como los paros cardíacos, los infartos a miocardio, y todas esas enfermedades, angina de pecho, por ejemplo, que están en relación a enfermedades cerebrovasculares que podrían tener de cierta forma una relación con enfermedad periodontal. Si bien es cierto, no está muy bien definido o no se llega a explicar en la totalidad cómo es la relación entre enfermedad periodontal y estas enfermedades sistémicas, pues se dice que hay un riesgo, ¿bien?, a que pudieran desarrollar un paciente un cuadro clínico como angina de pecho, ¿bien?, o ateromas debido a enfermedad periodontal. Y también alguien que tiene algún problema periodontal también puede contribuir a un accidente cerebrovascular. Por supuesto, claro. Por supuesto. Y esto hay un cuadrito que es bastante interesante, que es el que a continuación muestro, bien, que básicamente trata de explicar cómo es la relación entre enfermedad periodontal y enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Sabemos que las bacterias de la enfermedad periodontal liberan citoquinas que lo que hacen es pasarse por el torrente sanguíneo en todo nuestro organismo, inclusive llegan a pasar por el hígado. Entonces el hígado, ahí donde se sintetizan los factores de coagulación, que circulan nuevamente por todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, entonces ahí contribuye la formación de los ateromas, ¿no? Y una agregación plaquetaria en el vaso sanguíneo, que pues obviamente si es que no se controla, siempre hay un círculo vicioso que se genera la probabilidad que se formen ateromas en cualquier parte de nuestro cuerpo, en el cerebro, en el corazón. Claro, ¿no? Claro, incluso los pacientes que van a pasar por cirugía, ¿no?, cardíaca. Claro, por supuesto. Cardiovascular, ¿no? Entonces le van a poner bypass, entonces hay que hacerle todo la defocalización, ¿no? Es lo más recomendable para disminuir cualquier riesgo de complicación. Claro que sí, doctor. ¿Y cuál es la acción preventiva del odontólogo en este caso, no? Diagnosticar oportunamente la enfermedad periodontal. La mayoría de odontólogos no tenemos costumbre de tener en el equipo de examen una sonda periodontal, y la enfermedad periodontal es una enfermedad que si no se diagnostica con una sonda periodontal muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Claro. La presencia de bolsas periodontales y sangrado durante la medición de la bolsa periodontal nos indica que hay una enfermedad que está de forma activa y que debe ser tratada de manera adecuada. Ya saben, colegas, por algo nos han enseñado periodoncia y nos han hecho comprar la sonda periodontal. Hay que usarla, no solamente los periodoncistas, nosotros también podemos usarla, ¿no? Doctor, en cuanto a los hipertensos, también tenemos un problema que cuando teníamos, como le expliqué, con los diabéticos, ¿no? Que a veces no te decían que están tomando la pastilla o se han olvidado la pastilla o ya no tienen la pastilla, pero dicen que ellos están bien. Sí. Están bien en la presión. Ajá. Los hipertensos lo que hacen básicamente los bloqueadores de calcio es generar una predisposición a tener agrandamiento gingival. Okay. Entonces lo que pasa es que a veces la medicación tiene ciertos efectos sobre la mucosa y sobre la cantidad de saliva que se genera, por ejemplo. Claro. Disminuyendo la cantidad de saliva y flujo salival tenemos más probabilidad que las bacterias se peguen a la superficie del diente y generen una inflamación, una respuesta inflamatoria que es crónica, que luego puede desarrollarse como un agrandamiento gingival, ¿no? Okay. Que implicaría que luego de hacer la terapia inicial, que es de focalizar todo el factor etiológico principal, que es el biofilm o placa bacteriana, luego evaluar si requiere una fase quirúrgica para hacer una gingivectomía o correcciones de la encía. Y hablando de resequedad, ¿hay alguna solución a saliva artificial, algún mecanismo para esta resequedad bucal? Sí, pero básicamente para los pacientes que están diagnosticados con serostomía, ¿no? Donde ya la condición es diferente porque ya todo el flujo salival, no solo de las glándulas de la boca, sino también de las glándulas, por ejemplo, del ojo, entonces ya está disminuida, entonces hay demasiada resequedad, eso ya genera probablemente que se generen hongos en la cavidad bucal donde generalmente no son frecuentes. Muy bien, doctor. También hay otra enfermedad, ¿no?, que son producidas por el tabaco, doctor. Ajá. El consumo del tabaco. El tabaco es una enfermedad más, a veces se considera enfermedad, a veces como condición, pero realmente lo que tenemos, y es cierto que hay muchos pacientes que fuman. Entonces, primero debemos saber cuándo determinar que un paciente es fumador, ¿no? Claro. Que se fume un cigarro al día, 2 cigarros al día,
una cajetilla, dos Ese fumo cajetillas al solamente día. el fin de semana para ir a la fiesta. Los ¿no? fumadores sociales que Fumadores dicen, ¿no? sociales. Que hay gente, no existe fumador social porque el que fuma, fuma. Claro. ¿No? Realmente la Academia Americana de Periodoncia determina o trata de clasificar a los fumadores entre los que no fuman y luego los fumadores leves o moderados, que son los que fuman menos de 10 cigarros al día, bien, y los fumadores que son los fumadores crónicos que fuman más de 10 cigarros al día. Entonces basta que fumen más de 10 cigarros al día, que es una cajetilla pequeña, estas que venden ahora, para que considerar que es un paciente ya fumador, ¿no? Y la implicancia que tiene el tabaco en la salud en general de nuestro cuerpo es que la respuesta inmune se ve disminuida. Uh-huh. Y así tú te fumes uno o dos, de todas maneras estás en fumador leve. Sí, exactamente. Okay. Leve, claro, considerando la cantidad de tiempo, Claro. meses o años que fumes, ¿no? Pero igual, ¿no? Ya, digamos, 5 cigarros que tomes al día, 2 cigarros, igual, ya tu sistema inmune se va afectando poco a poco. Justamente quería preguntarle sobre eso. ¿Cómo afecta el sistema de defensa del organismo? ¿Qué es lo que pasa con el tabaco? Bueno, el tabaco generalmente lo que se produce son más de 4.000 diferentes tóxicos que se producen en la boca. Unos son considerados cancerígenos, otros son considerados que son encontrados en enfermedad periodontal. Pero básicamente lo que hace es afectar la función de la respuesta del huésped. Si ponemos un ejemplo, el polimorfo nuclear. Okay. El polimorfo nuclear, que está dentro de la primera línea de defensa como respuesta a cualquier infección, sale el torrente sanguíneo hasta donde está la bolsa periodontal, ¿bien? Y lo que hace es, al tener la función alterada, cumplir su función de manera descontrolada. Comienza a liberar sustancias para eliminar bacterias, bien, que elimina unas cuantas, pero a veces comienza a liberar un montón de sustancias que al final de cuentas lo que genera es una destrucción del tejido de soporte periodontal. Doctor, y dentro de todas las sustancias que contiene el cigarro, ¿cuál es la cancerígena? La nitrosamina es la toxina que es considerada cancerígena, mientras la nicotina es la que genera la adicción a las personas al tabaco. Ya, entonces todo esto afecta pues el tratamiento periodontal, pero o sea, ¿cuál sería la respuesta del fumador ante el tratamiento periodontal? Hay mucha literatura con respecto a cómo el fumador responde en menor calidad al tratamiento periodontal. Vale decir, los pacientes que fuman, para empezar, tienen 2 veces y casi 3 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad periodontal versus los que no fuman. Y entre los que no fuman, pues tienen más probabilidad o más tendencia a perder altura ósea, a responder menos a los tratamientos periodontales porque hay menos irrigación, ¿bien? A tener menor respuesta inclusive a los tratamientos regenerativos, ¿bien? A los tratamientos de implantes dentales, por su condición sistémica, por la falta de irrigación, por la respuesta alterada del sistema de defensa. Muy bien, doctor. Y otra droga, mejor dicho, que también afecta a todo lo que es la cavidad bucal y que nosotros no conocemos mucho, que es el alcohol. El alcohol. ¿Puedes decir algo del alcohol? El alcohol últimamente se está estudiando en relación, si es que hay una relación directa entre tomar alcohol y desarrollar enfermedad periodontal. Bien, hay estudios que están en proceso buscando una relación de causalidad. Aún no hay una relación cierta, pero sí se ha determinado pues que el alcohol, cuanto más veces lo tomes al día, tienes más probabilidad de desarrollar enfermedad periodontal, y básicamente en relación a lo mismo, a que se ve disminuida la respuesta del huésped, ¿no? El sistema de defensa. Ok. Muy bien, doctor. Nos vamos a otra pausa comercial y volvemos con el doctor Miguel Delgado para la parte final de debate odontológico. Volvemos con la última parte de debate odontológico con el doctor Miguel Delgado, especialista en periodoncia. Doctor Delgado, y hablando de osteoporosis, ¿cómo podríamos abordar esto de la osteoporosis? ¿Cómo ya el paciente ya viene con la enfermedad? Sí, no podemos realmente diagnosticarlo directamente. no lo podemos diagnosticar a menos que encontremos ese tipo de fracturas que son anormales. Claro. Sin embargo, ya el paciente osteoporótico llega a la consulta diciéndote: tengo osteoporosis o tengo osteopenia, básicamente las damas, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces ahí cuando viene un paciente que te dice tengo osteopenia o soy diagnosticado de osteoporosis, lo más importante es preguntarle qué tipo de medicación toma, ¿no? Porque hay pacientes que toman calcio, hay pacientes que toman vitamina D y hay pacientes que toman fijadores de calcio,
Entonces, ahí debemos concentrar en el fijador de calcio, ¿no? Los bifosfonatos, que son los más conocidos, ¿bien? Y las generaciones diferentes de bifosfonatos que existen. Eso sí nos puede alterar un poco el tratamiento odontológico, ¿bien? Porque no en el sentido de hacer restauraciones, endodoncias, pero sí para tratamientos quirúrgicos, periodontales, exodoncias, e inclusive implantes dentales. Ya el hecho del que el paciente tome bifosfonato nos hace tener cierto cuidado. ¿Cómo podría complicar esto, por ejemplo, un tratamiento de implantes? Para empezar, habría que preguntarle al paciente desde cuándo toma el bifosfonato, si lo toma o bajo qué vía se lo administra, sea vía oral o vía endovenosa. Si es endovenosa, pues se lo pondrá tal vez una sola vez al año. Entonces habría que preguntarle vía endovenosa, ¿por cuánto tiempo viene aplicándose la vía endovenosa? Entonces, si es por más de 3 años, entonces ya la cosa nos hace pensar que tenemos que tener mucha precaución. Si es vía oral, lo mismo, ¿por cuánto tiempo? Si lo estoy tomando por más de 3 años, hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Porque eso podría alterar nuestro tratamiento de implantes, por ejemplo. Bien, si tenemos planificado colocar un implante dental a un paciente que toma bifosfonato, habría que preguntarle el tiempo, la vía de administración. Si es que es más de 1 año vía endovenosa o 3 años vía oral, pues va a tener que haber una suspensión de la medicación antes de la colocación del implante. Porque esto complica, podría generar una necrosis de hueso maxilar a causa de la colocación del implante dental. Eso significa que no está totalmente negado para el paciente con esa no está negado, pero sí hay que tener cuidados, ¿no? Inclusive cuidados prequirúrgicos y posquirúrgicos, ¿no? Para evitar cualquier tipo de complicación postoperatoria, inclusive el simple hecho de sacarle un diente, ¿no? Claro. Sacarle un diente, no podemos tratar a esos pacientes que toman bifosfonatos como cualquier paciente sano, ¿no? Si vamos a sacar un diente, es recomendable que este diente o esta lesión sea cerrada por primera intención. Y siempre tener un protocolo antibiótico pre y post tratamiento. Además los exámenes radiográficos, ¿no? Por supuesto, el examen radiográfico ayudan mucho a que podamos diagnosticar. A veces salen en las panorámicas estas lagunas óseas que nos hacen pensar, este paciente es osteoporótica, y a veces que lo sepan, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Y aparte, ya para culminar, sería interesante preguntarle sobre los enjuagatorios, ¿no? Salen muchas marcas, con clorexidina, sin clorexidina, con alcohol, sin alcohol. Ya el tratamiento hay que hacerlo personalizado ante el paciente. Es personalizado total, ¿no? Si bien es cierto, los odontólogos tenemos muy metidos en nuestra mente que la clorexidina es tal vez el mejor producto como antiséptico, tal vez sí sea así. La literatura dice que es el gold estándar de los antisépticos o antimicrobianos para cavidad oral. Bien, pero hay que saber cuándo administrar la clorexidina, porque la clorexidina es súper buena, pero también tiene efectos secundarios, ¿no? La sequedad de la boca, la pigmentación de los dientes, los cambios de sabor, de gusto, que los pacientes lo refieren. Entonces, la clorexidina, sobre todo la clorexidina 0.12%, es la que nosotros debemos usar cuando el paciente entre al tratamiento para enfermedad periodontal. Claro, hay marcas que, bueno, vamos a decir las marcas, pero dicen tratamiento y mantenimiento. Sí. ¿De repente tienen el porcentaje distinto? Pues, como dices, no vamos a hablar de marca, pero si nos ponemos a pensar, todas las clorexidina que encontramos en el mercado peruano y en el extranjero, la mayoría tiene al 0.12%, como lo que se vende de forma regular. Luego tienes la de 0.05% y la de 2%. Pero la que básicamente se promueve mucho para el círculo odontológico es la del 0.12%, bien, que es considerada como clorexidina de tratamiento, y que justamente, como su nombre lo dice, pues es para el tratamiento de enfermedad periodontal, más no necesariamente para mantenimiento. Y esto va acompañado del tratamiento ya en el consultorio, pero debe tener un tiempo límite también, ¿no? Sí, tiene un tiempo límite porque más o menos se usa por 10-14 días como máximo la de 0.12%. ¿No? Entonces se supone que cuando nosotros vamos a indicar clorexidina es porque sabemos que el tiempo es limitado y en ese tiempo tenemos que dar el tratamiento adecuado para
luego suspender la clorhexidina y optar por cualquier otro tipo de enjuagatorio bucal si es que así lo Digo que hay pacientes que ya se acostumbran a usar enjuagatorios, ¿no? Entonces de repente Sí. recomendarle otro enjuagatorio más suave o que no tenga clorhexidina, en todo caso. Si la enfermedad periodontal está controlada, realmente no se requiere clorhexidina Ajá. como para mantener la salud mejora del paciente, ¿no? Recordemos que la enfermedad periodontal es producida por una mala higiene en casa, Ujú. ¿no? Si el paciente no tiene el cuidado necesario o adecuado de cepillarse los dientes, de pasarse hilo dental, Claro. de usar todos los dispositivos de limpieza que existen en el mercado, bien, entonces la enfermedad va a empezar nuevamente. Pero si tenemos un paciente ya concientizado de la importancia de su higiene oral en casa, donde tiene una adecuada técnica de cepillado, acompañado de una crema dental adecuada, bien, hilo dental, los cepillos interproximales, el enjuagatorio bucal va a ser complemento tan solo a todo lo anteriormente dicho, ¿no? Entonces la remoción mecánica es más importante, Ujú. bien, que la química. La química es el complemento. Y como Claro. complemento, si el paciente ya está controlado de su enfermedad periodontal, Ujú. podría ser cualquier otra solución, no necesariamente clorhexidina. Doctor, y cuando hablamos de enjuagatorios con alcohol y sin alcohol, Ujú. que nos ponen en el mercado ahí, ¿cuál sería, no se llama la forma de elegir, digamos, el alcohol? ¿Por qué yo elijo un enjuagatorio con alcohol y por qué no el otro? Pues realmente la tendencia es eliminar el alcohol o Ajá. cualquier sustancia que tenga alcohol para eliminar o disminuir el riesgo a desarrollar cáncer, que realmente tampoco está totalmente comprobado Claro. que se genere, Ajá. ¿no? Pero hay pacientes que lo prefieren con alcohol y hay pacientes que lo prefieren sin alcohol. Entonces, Claro, más fuerte de repente, ¿no? sí, la sensación de frescura, Frescura. no, yo quiero con alcohol, ya sin alcohol, pero siempre hay una tendencia por elegir los enjuagatorios bucales que no tengan alcohol. Muy bien, doctor. Ya hemos hablado de alcohol, perdón, de enjuagatorios. Estoy con esto del alcohol en mi cabeza. Ahora, cuando hablamos de cremas dentales, doctor, hay muchas marcas en el mercado. Ujú. Entonces, para la sensibilidad, para el blanqueamiento, ¿qué criterios deberíamos tomar para elegir una crema dental, no? Entre las cremas dentales pues tenemos una variedad en el mercado, ¿no? Si nos centramos tan solo en las cremas dentales para adultos, hay diferentes marcas. Ya. Bien, todas contienen flúor dentro de su composición como ingrediente activo, Ujú. bien, con lo cual si el paciente tiene un alto índice de caries, cualquier crema dental que tenga en su composición flúor le va a hacer bien. Sin embargo, si tenemos pues pacientes que tienen inflamación gingival, Eso, sobre todo. hay productos, hay cremas dentales que en su composición tienen, aparte del flúor, otros antisépticos para eliminar los patógenos periodontales. Claro, hay un antiséptico específico de repente que trae algunas cremas que son indicadas para esos tratamientos, ¿no? Si uno de ellos es el triclosan, El ¿no? triclosan, claro. El triclosan es un buen antiséptico, elimina bacterias periodontales, eso contribuye a la desinflamación de las encías. Ujú. Entonces, a mí particularmente, a mí me gusta mucho recetar esas cremas dentales para mis pacientes periodontales como complemento a una técnica adecuada de cepillado, que es básicamente lo más importante para la remoción mecánica. La remoción química de flúor con triclosan de su composición me ayuda a que la respuesta sea un poco más efectiva. ¿Y el triclosan es propio de alguna marca en específica o hay varias marcas que pueden usar No, esta hay composición? marcas, inclusive Claro. marcas peruanas que tienen dentro de su composición triclosan. Triclosan. Lo podemos encontrar sin mayor problema. Y estas marcas que tienen blanqueador, digamos, Ujú. ¿podrían afectar algo, ayudan en Eh, algo, digamos, al... Lo que pasa es que las encías? cremas dentales que tienen productos blanqueadores básicamente están indicadas para un mantenimiento de blanqueamiento Claro. dental, más no para blanquear los dientes realmente, Claro, ¿no? exacto. Porque lo que hacen es la remoción mecánica de los pigmentos Claro. que nosotros ingerimos durante los alimentos, durante las Claro. bebidas. Entonces tienen partículas abrasivas más grandes que Ujú. lo que hacen es pulir el diente para evitar de que haya una pigmentación de los dientes y que los dientes permanezcan blancos. Claro, o sea, tenemos que ver varias cosas: enjuagatorio, crema dental, hilo dental. Hilo dental, importantísimo. Muchos de nuestros pacientes no se acostumbran a usar hilo dental. Nos falta Bien, inculcar eso, ¿no? nos falta educar. Hay dispositivos que son más fáciles de usar, que ya se encuentran en el mercado, Ujú. porque ya que explicar al paciente que se tiene que enredar el hilo dental entre los dedos para usarlo les a veces es incómodo, por eso no lo hacen. Pero tenemos horquillas que se pueden Sí he usar visto, sí he visto. y que son más fáciles para el paciente o para los pacientes que tienen diastema
o han recibido tratamiento periodontal donde hay retracción gingival, los cepillos interproximales funcionan súper bien. Claro, yo he visto que eso es totalmente bien en Estados Unidos, pero ya, Sí. ya aquí, ¿no? Ya están llegando por acá con un poco más frecuente de encontrar. Claro, y ahora los cepillos también son importantes porque también tenemos una diversidad de modelos de acuerdo a enfermedades periodontales, para pacientes que están usando aparatos ortodónticos. En cuanto a lo que es enfermedad periodontal, ¿qué tipo de cepillo usted recomendaría? Tipo de cepillo, como dices, hay varios, Ajá. ¿no? Para la enfermedad periodontal, básicamente hay que buscar un cepillo de cabeza no muy grande, no muy extensa, que tenga una terminación casi cónica que nos permita llegar a la zona más posterior. En cuanto más posterior, segunda o tercera molar, la mucosa yugal siempre ya hace Claro. que no se llegue tan fácilmente, ¿no? Y de cerdas medias, eso sí, de Medias. cerdas medias. Los pacientes, a veces a algunos les encantan las cerdas duras, Eso. ¿no? Y genera retracción gingival, ¿no? Entonces, Claro. mejor si tiene unas cerdas medias o suaves, la probabilidad sea menor de generar estas retracciones gingivales, pero también es importante el cepillo dental, pero sobre todo la técnica de cepillado es parte y responsabilidad nuestra Claro. enseñárselo al paciente. Sobre todo que a veces la gente anda tan apurada y se cepilla, el cepillarse rápido hace que los hagan muy fuertes también, Sí, ¿no? es un tema de cepillarse Claro. por cumplir cuando no debe ser, ¿no? Es un cepillado Claro. que toma un tiempo. ¿Cuánto tiempo debe cepillarse? Pues por lo menos son 3 minutos. Claro, claro. ¿No? que sí. Mientras que te cepillas, te pasas el hilo, el enjuagatorio bucal, todos esos segundos suman y la higiene oral dura unos 3 minutos, hasta 5 minutos, ¿no? Claro, No 30 segundos claro que como sí. la mayoría de pacientes Claro. lo hacen, Como usted dijo, cerdas medias, o sea, que no sean duras, o sea, hay que invertir en nuestra salud. por supuesto. Tal vez cuestan un poquito más, pero pues vale la pena, ¿no? Para cuidar nuestras encías, nuestra cavidad bucal. Muchas gracias, doctor Miguel Delgado, por haber venido a ilustrarnos, a instruirnos sobre lo que es esas enfermedades periodontales y enfermedades sistémicas, ¿no? Le damos un aplauso, por favor, al doctor Miguel Delgado. Muchas gracias por venir. Gracias. Ya saben, amigos, los esperamos el próximo miércoles a las 5 en otro nuevo programa de debate odontológico aquí en TVCO, tu canal.